Gloria a Dios, bendiciones, saludos a todos aquellos que se están conectando, que van a ver este programa, que van a ser bendecidos, que quieren que Dios les hable a través de este programa, porque sabemos que este programa salió del corazón de Dios, que está uniendo ministerios, que está uniendo soldados, que está haciendo cosas increíbles en nuestras vidas y en la vida de todos aquellos que están viendo el programa y están experimentando cosas nuevas. Así que hoy no va a ser la excepción. Hoy tenemos un programa súper especial y al cual queremos darle gracias a Dios para empezar y ponerlo en las manos de nuestro Dios y todopoderoso Señor Jesucristo. Amén. Vamos a darle gracias al Señor para empezar esta noche, ya que tenemos panelistas de lujo, de siervos del Señor, siervas del Señor. Así que vamos sin más preámbulos, a bendecir el nombre del Señor y orar para que esta noche sea de bendición y sacarle buen jugo. Padre bueno y santo, Señor, como siempre lo hacemos, esperamos que esta noche sea una noche de bendición, una noche donde estos que nos están viendo, estas personas que están escuchando el programa, que están viendo, van a ser bendecidos, van a ser edificados, que se va a empezar a mover el reino de los cielos, que se va a estar moviendo el reino de las tinieblas también, que cosas espirituales están empezando a suceder desde el que empezamos el primer programa, Señor. En el nombre de Jesús seguirán sucediendo cosas, seguirán sucediendo milagros, seguirán sucediendo buenas noticias para aquellos que tal vez no creían y saben que en el nombre de Jesús estas cosas que están sucediendo, sabrán que es Dios el que está moviendo los obstáculos y está bendiciendo a su pueblo. En el nombre de Jesús declaramos que esta noche es una noche de bendición, una noche poderosa de guerra espiritual, y lo más lindo es que tenemos la batalla, la guerra ganada en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús venimos aquí de una vez y contamos con nuestros panelistas. Buenas noches en el nombre de Jesús. Le damos la bienvenida a Rebequita, a Ivanita, a Juancito y a Kenia. En el nombre de Jesús, que Dios los bendiga. Es un placer Amén. estar aquí bendiciendo y a, exponiendo, como dice Gloria Ivanita, a como Dios. meseros, la comida de esta noche, ¿verdad? Así que les traemos, Amén. esperemos que tengan buen diente, que tengan ganas de comer buena carne, porque esta noche traemos suculento trozo de brontosaurio para que coman y puedan disfrutar del banquete de esta noche. Amén. Amén, amén. Gloria a Como todas Dios. las noches el chef se pule, así es que, Amén. así es que vamos a aprovechar a sacarle el jugo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo de la semana pasada. Comentábamos sobre el inicio de cómo aconteció todo esto de la guerra espiritual. Comentamos que el enemigo se aprovecha mucho de los sentidos del ser humano, y veíamos que uno de los más atacados es la vista. La vista es Ujú. donde nosotros vemos dónde estamos poniendo nuestra fe. La vista es la que nos dice hacia dónde vamos, qué panorama estamos viendo, y eso es lo que el enemigo está tratando de cegar. De hecho, la escritura dice que cuando predicamos, un velo se quita de la vista. Y eso es lo que estamos haciendo en esta noche. Guerra espiritual para que esos velos de todas esas personas que nos están viendo, en el nombre de Jesús, se quiten todos esos velos y empiecen a ver la verdad. Muchas cosas que habían sido ocultas, muchas cosas que el enemigo te había estado tratando de tergiversar para que usted estuviera tranquilo, nada va a pasar, estás haciendo las cosas bien, aunque estés pecando, aunque estés haciendo cosas que no se deben, estás tranquilo, tranquilito, vos vas para el cielo, vos vas para el cielo. Pero cuando empezamos a ver cómo la guerra espiritual, cómo lo que dice la palabra es contrario a lo que pensamos, es cuando nos empezamos a mover y decimos, no, no, suave, ¿qué está pasando? Yo no tenía entendido que esto era así. Así que esta noche no va a ser la excepción. Seguimos con guerra espiritual. Vimos cómo empezó todo esto. Si usted está apenas empezando a ver los programas, le invitamos a que se vaya a la semana pasada. Ahí están en YouTube. Están todos los programas ahí grabados. Así que le invitamos para que usted vaya a un programa anterior y pueda verlo
para que en esta noche pueda darle continuidad a el estudio que estamos haciendo sobre guerra espiritual. Y es que hablábamos fuera de cámara que la guerra espiritual está en todo lado. Cuando vas a un trabajo, cuando estás ya en el trabajo, cuando no tienes trabajo, cuando con todo esto de la pandemia, cuando estás enfermo, cuando no estás enfermo, es que en todo tiempo, cuando estás hasta durmiendo, hay guerra espiritual. Entonces, ¿a qué se debe todo esto? El único propósito de nosotros es enseñarle a ustedes que la guerra espiritual se basa en nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que tiene toda la gloria, que Él es el que merece toda la alabanza, que Él es el Todopoderoso, que no hay nadie ni existirá nadie en todo el universo más grande, más poderoso que nuestro Señor. Así que el fin de nosotros es que usted lleve todas sus cargas, que usted lleve todas sus peticiones, que usted lleve todas sus metas, sus anhelos, sueños, los lleve a la cruz, los lleve a los pies de nuestro Señor, y que Él es experto en hacer estos sueños y en hacer esas metas, convertirlas en realidad. Yo les voy a traer en esta noche un versículo, le comentaba a todos, de lo que es guerra espiritual, de lo que es una guerra espiritual, y es tal vez muy conocido por mucha gente, aunque tal vez algunos sea la primera vez que lo escuchen, pero la idea de esta noche, en el nombre de Jesús, es hablarle a usted, es a aquellas dudas, aquellas preguntas de que por qué pasan estas cosas. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Yo sé que la forma en que el Señor trajo a sus pies a Ivania, a Rebeca, a Juancito, a Kenia, no fue el mismo ni a mí, no fue el mismo método, no fue la misma fórmula, no fue la misma forma. A todos trató de diferentes formas, a todos trabajó de diferentes maneras, porque no todos somos iguales. Y estamos seguros que con usted no va a ser la excepción, con usted va a trabajar diferente. Él se dedica su tiempo para trabajar con cada uno de ustedes. ¿Es cierto? ¿O estamos mintiendo? Así es. Es un Dios personal, es un Dios personal. Amén. Y es una relación personal. Por eso es que ahí dicen que Dios tiene hijos, no nietos. Y hablaba yo con mi hijo José Ricardo, yo le decía, mi amor, es que, hablando del arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Entonces yo le decía, no, mi amor, es que cuando Jesús venga nos vamos a ir con él para el cielo, y entonces yo me voy a ir y yo me lo voy a encontrar a él en las nubes. Y me decía, mami, yo me voy con vos. Le digo yo, papi, qué pena. Y yo, pero vas a tener que ver qué haces vos porque yo no te puedo agarrar ni el pelo. Y se reía, mami, no me diga eso. Me decía yo, mi amor, es así, es un Dios personal. O sea, Dios no tiene nietos, ¿verdad? Qué tremendo, es muy cierto, muy cierto. Definitivamente que nadie va a poder abogar por nadie. Por eso es que esta guerra le estamos tratando de enseñar a usted. Usted tiene que pelear su guerra. Usted tiene que pelear y luchar, como decía Juancito. Juancito, ¿cuál fue la palabra que dijiste? Perseverar. 2 añitos, ¿es verdad? Perseverar ahí unos 3 meses mientras que puedas y creo que así es como dice la Biblia, ¿no, Juancito? No, la palabra de Dios dice que el que persevera hasta el fin, o sea, no es de un ratico, no es de un momento, no es de hoy, sí, mañana no, es algo constante, es algo que todos los días nosotros tenemos que estar en esa perseverancia, y la perseverancia nos lleva a la guerra, porque el que está perseverando está guerreando. El que deja de perseverar perdió la guerra, perdió la batalla, se dejó dominar por el enemigo. Entonces, qué importante, Adriancito, qué importante es tener esa perseverancia hasta el fin, todos los días, porque la guerra no se acaba, y ya lo dijo Ivanita, ¿verdad? La guerra no se acaba hasta que no se termina, ¿verdad? Hasta que Jesucristo no venga, ¿verdad? En su gloria, en su poder, en su majestad,
y arrebate a su iglesia. Una palabra que yo he estado enseñando en estos tiempos es precisamente eso, es que nosotros no podemos dejar de adorar y de exaltar y de honrar a Dios hasta que Jesucristo no venga por nosotros o nos llame a su presencia, ¿verdad? Como dicen, horizontalmente, ¿verdad? Cuando ya salgamos horizontalmente y estemos ahí, ¿verdad? Que ya hasta ahí llegamos, pero hasta ahí nosotros dejamos de pelear esa guerra, Diosito. Hay un dicho que dice, no hables del cocodrilo hasta que estés al otro lado del río. Y no podemos decir nada hasta que ya estemos en su gloria, cuando ya estemos con Él, disfrutando de la vida eterna, es cuando ya podemos decir, como dijo Pablo, he peleado la buena batalla. Y hasta aquí Así he es. podido disfrutar. Así que mientras que estemos aquí, y eso es lo lindo para cada uno de ustedes, los que nos están oyendo y los que nos están viendo, eso es lo lindo. Mientras que usted tenga vida, usted tiene tiempo. Mientras que usted esté vivo y esté aquí en esta tierra, tenemos chance. Podemos cometer errores, podemos pecar, pero mientras que estemos en este momento aquí, tenemos la bendición de remediar eso, de, como decíamos en los programas anteriores, dar vuelta. Me equivoqué, voy por otra pista que no era. Tengo chance todavía de volverme y volverme a encaminar en la pista que corresponde. Porque en el momento en que, como decía Juancito, estemos horizontales, hasta ahí llegó. Ya ahí no vamos a poder hacer nada. Cuando estemos en el barrio de los acostados, mi hermano, ya ahí no hay nada que hacer, ¿verdad? Así es. Ok, dado esta pequeña introducción, quiero, si alguien tiene algún comentario más, podemos hacerlo. De lo contrario, quiero que podamos ver esta palabra, que está buenísima y que tal vez es muy conocida. La hemos oído cuando éramos niños, nos la han predicado un montón de veces tal vez, pero hoy la traemos desde el punto de vista de guerra espiritual, y yo creo que más guerra espiritual no podía haber. Y está en Segunda de Reyes. Perdón, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 20. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 20. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, revela tu palabra. Aquí hay rico manjar, y que tú te glorifiques para que todo lo que en esta noche hablemos sea para la gloria y honra de tu nombre, y sea palabra puesta en el corazón de cada uno de nosotros para edificarnos y para ser instruidos en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Dice: Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ok, desde el momento en que Acab convoca a todos los hijos de Israel, ahí empezó la guerra espiritual. Y dice, Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías siguió hablándole al pueblo: solo yo he quedado como profeta de Jehová, mientras que de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes, escojan ellos uno, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero que no le prendan fuego. Yo prepararé el otro buey, lo pondré sobre leña, y tampoco le prenderé fuego. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. El Dios que responda por medio del fuego, ese es Dios.
¿No cree usted que en este momento hay guerra, superguerra espiritual? Y que sé que en este momento, a través de los que están leyendo esto, también empezó una poderosa guerra espiritual. Bien dicho, respondió todo el pueblo. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escoged un buey y preparadlo vosotros primero, pues sois los más. Invocad luego el nombre de vuestros dioses, pero no le prendáis fuego. Ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Decían: Baal, respóndenos. Pero no se escuchó ninguna voz, ni hubo quien respondiera. Entre tanto ellos seguían saltando alrededor del altar que habían hecho. Hacia el mediodía, Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad con voz más fuerte, porque es un Dios, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o se ha ido de viaje, tal vez duerme y haya que despertarlo. Seguían ellos clamando a gritos, y se hacían cortes, conforme a su costumbre, con cuchillos y con lancetas, hasta que les chorreaba la sangre. Pero pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no se escuchó ninguna voz, ni hubo quien respondiera ni escuchara. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y Elías arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar al nombre de Jehová, y después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó la leña, cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña, y dijo: llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Hacedlo otra vez, dijo, y lo hicieron otra vez. Hacedlo la tercera vez, dijo de nuevo, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú haces que su corazón se vuelva a ti. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: apresad a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos lo apresaron, y Elías los condujo al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Qué tremenda y poderosa palabra. Y ahí podemos ver prácticamente lo que es la guerra espiritual y lo que estamos hablando en esta noche. Y me interesó mucho que Elías empezó diciendo: escojan lo que ustedes han estado pensando. O sea, parece que nos está hablando. Parece que Elías es uno de los panelistas de aquí, no sé si pueden ver ahí un cuadrito más con la cara de Elías, diciéndonos precisamente esta palabra. Qué poderoso. Les dijo, se acercó a todos ellos y les dijo: ¿hasta cuándo van a vacilar? ¿No es cierto que está pasando esto en estos tiempos? La gente está vacilando. Vosotros están vacilando con 2 pensamientos.
Llámese cuáles sean esos dos pensamientos, no sé cuáles pueden ser, pero en uno de esos sí sé cuál es. Y uno de esos es Dios. Y Elías está hablándonos en esta noche diciéndonos, dejen de vacilar. Ya es tiempo de que dejen de vacilar con dos pensamientos. ¿Cuál sea esos dos pensamientos? Yo sé que uno de ellos es Dios. Y el segundo, póngale usted el nombre. Póngale el dinero. Póngale los afanes de esta tierra. Póngale lo material de esta tierra. Hay una infinidad de cosas que usted le puede poner a ese segundo pensamiento. Pero lo que me llama mucho la atención es cómo Elías les dice, dejen de vacilar. ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Está vacilando la gente? ¿O están agarrando muy en serio lo que hablamos hace un momento? Y que muy, muy cierto eso que dijo Ivanita con respecto a su hijo. Es duro saber que son los hijos, que son los papás, pero ninguno van a ir juntos. Ninguno va a subir ahí, uno agarradito de la mano del otro, no. Dice la escritura, estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. O sea, eso no quiere decir que va a ser una regla así exacta. Hay dos, entonces ojalá que el Señor escoja uno de los dos. No, no. Si los dos están bien y los dos hicieron las cosas bien, los dos suben. Separados, pero los dos suben. Pero el Señor se refería ahí a que si uno estaba bien y el otro estaba mal, uno de los dos iba a ir. Sí, y me gustó lo que decía un pastor en una entrevista de una persona que lo entrevistaba y le decía, como burlándose, de que si lo que él estaba haciendo creía que estaba bien. Y el pastor le dijo, bueno, si yo estoy trabajando y estoy haciendo lo que estoy haciendo y resulta que cuando llegue a morirme no es verdad, pues no perdí nada. Pero decía, pero ¿qué pasa si usted lo está agarrando aquí en vacilón y cuando usted se muera resulta que sea cierto? Y hasta que se le cambió la sonrisa al que lo estaba entrevistando, porque le dio duro. Claro. Lo puso a pensar. Claro. Aquí lo que pasa, Adri, como decís vos, primero empieza Elías regañando al pueblo, ¿verdad? Él empieza regañándolo. O sea, bueno, ¿hasta cuándo van a dejar de pensar en que si uno sí y el otro no? Y podemos ver que ellos adoraban a Baal, ¿verdad? Y podríamos pensar, ¿verdad? Y la gente que nos ve puede pensar, bueno, ok, es que yo no estoy adorando ídolos. Pero entonces empecemos por identificar cuál es nuestro ídolo personal. Correcto. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo hago yo para saber a quién tengo yo sentado en el lugar que le toca a Dios? Entonces, la mejor forma que he aprendido para hacer eso es haciéndome 3 preguntas. ¿Dónde invierto yo mi tiempo? ¿Dónde invierto yo mi esfuerzo? ¿Y dónde invierto yo mis recursos económicos? Exactamente ahí donde están esas cosas está tu corazón. Ahí no me pierdes. Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuál es mi Baal? ¿Ok? Puede ser una persona, puede ser una cosa, puede ser un trabajo, puede ser un ministerio. Puede ser cualquier cosa. Hasta un deporte. Puede ser el deporte, puede ser un hobby, puede ser tu hijo o tu esposo. Es que son tantas cosas. ¿Dónde inviertes? Exactamente. Entonces, ¿dónde inviertes? Tu tiempo, tu talento y tu tesoro. ¿Qué es eso que vos decís? Si me falta, me puedo morir. Si me falta, me puedo morir. Si me falta, no sé si voy a seguir respirando. O yo puedo renunciar a cualquier cosa menos a esto.
Entonces, cuando nos hacemos esas preguntas y encontramos ese Baal, lo estamos identificando. Entonces, no es necesario que sea un ídolo, porque pueden pensar, bueno, no, es que yo no me inclino ante ídolos, o sea, no seamos tan textuales. Los ídolos de esta época son diferentes. Los ídolos de esta época pueden ser las redes sociales, pueden Correcto. ser los juegos de video, pueden ser el Netflix. ¿Cómo es posible que pases viendo Netflix una temporada completa de 10 capítulos, se te fue el día y la noche y la madrugada, pero no puedes pasar 1 o 2 horas en oración, por ejemplo? Entonces ahí hay un desequilibrio y no, a ver, entendamos una cosa, no es que ni el Netflix ni los videos son malos, ni mucho menos, no. Es el lugar que ocupan en nuestra vida. Correcto. Correcto. Si yo paso 3 horas en el gimnasio, debería de pasar 3 horas orando, ¿verdad? Como para equilibrar la cosa. Si yo paso, no sé, 2 horas o 3 horas o 4 horas metida en el salón de belleza arreglándome el pelo, entonces debería de sacar el mismo tiempo o más para encargarme de las cosas de Dios. Porque ocupamos estar ocupados en lo que realmente, valga la redundancia, en lo que realmente importa. Y es que, qué buenísimo eso que dijiste, eso, qué bueno porque realmente donde nosotros ponemos más tiempo, donde ponemos más recursos y donde ponemos todo nuestro empeño, es porque es en lo que nos está gustando. Y es en lo Exactamente. que más, le dedicamos parte de nuestra vida. Claro. Y es que es muy fácil y muy bonito cuando yo tengo un buen trabajo, poder dedicarle el tiempo y mi esfuerzo y todas estas cosas a otra cosa que no sea Dios. Pero cuando me quitan el trabajo, ¿a dónde es el primero que recurro? ¿Verdad? Si el deporte es lo que yo estoy haciendo más y algo me pasa por estar haciendo ese deporte, ¿a dónde sé que voy a recurrir primero para que me ayude? Si es la familia, si son los hijos, el matrimonio, que no está mal. Queremos que quede bien claro que no es que usted tiene que dejar todo lo que está haciendo. No, no, no. Es que Jamás. no sea lo primordial antes que Dios. O sea, ¿cómo es posible que a veces, no sé, algo que es muy, muy normal, que un partido sea más importante que ir yo a la casa de Dios o que tenga a Dios de primero antes que un partido? Ah, pero si me pasa algo, me lesiono y todo, entonces así, si se pone grave el asunto, entonces ahí sí empiezo a buscar al Señor para que me sane, para que me ayude con lo que me pasó, ¿verdad? Sí. Entonces, Perdón, ahí hay guerra espiritual. Claro, por supuesto. perdón, Adri, el problema es que nosotros vivimos dentro de un mundo que nos vende publicidad engañosa, ¿verdad? Entonces hay cosas que están de moda y porque están de moda, yo también voy dentro de ese, o sea, digamos que el pretexto de la gente es, nosotros somos de esta tierra, ¿verdad? Y si bien es cierto, no somos de esta tierra, vivimos aquí, tampoco podemos ser extraterrestres. Correcto. Y eso nos ha dado permisos para que nos demos permisos, valga la redundancia, a ciertas cosas que nos hacen perder el norte, ¿verdad? Porque, mira, a mí me sorprende muchísimo oír a la gente cuando hablamos de matrimonios sanos, por decirlo de alguna manera, y la respuesta de la gente es como buscar una aguja en un pajar, eso no se da. Las muchachas en este momento no son así, ni cristianas, ni no cristianas, o sea, entonces es una guerra no solo a nivel espiritual, ¿verdad?
porque es el nadar contracorriente 24/7/365, porque yo creo que Dios instituye el matrimonio y que el matrimonio es de Dios definitivamente, y sin embargo, el 90% de la gente que habla conmigo me dice, eso no existe, eso es una quimera, eso es como que hablemos de un vivieron felices para siempre, ¿verdad? Porque el mundo nos ha vendido, el matrimonio no sirve, las instituciones fallan, entonces mejor, ahora resulta que le pusieron unión de hecho. Antes era unión libre, ahora es unión de hecho, ¿verdad? Entonces ahora resulta que la unión de hecho es un estado civil. Entonces, aunque Dios instituye el matrimonio desde el principio, por ponerlo como ejemplo, ahora resulta que no es tan mala la unión de hecho, ¿verdad? O sea, por eso es que yo te digo, hablamos de guerra espiritual, sí, pero estamos peleando contra un mundo que piensa total y completamente diferente a nosotros, ¿verdad? Entonces, mientras leías el pasaje, yo decía, pobrecito Elías, ¿verdad? Porque era él solo contra este montón de gente, que es lo que nos pasa a nosotros ahorita, ¿verdad? Somos nosotros contra el mundo, porque mientras yo digo, por decirte algo, el matrimonio sí funciona, o el guardarse hasta el matrimonio para mí es importante, la gente dice, no, ¿cómo se le ocurre? Eso ya no existe. O sea, y yo me imaginaba nosotros frente a este montón de gente, ¿verdad? Nosotros, porque igual que Elías, estamos solos. Y entonces, lo único que yo tengo para defender es en lo que yo creo y el Dios el Dios que yo conozco, ¿verdad? Correcto. Pero es una guerra en la que estamos solo él y yo. Y esperando que de alguna manera, él haga algo como pasó con Elías, ¿verdad? Cuando hizo caer fuego del cielo, que él haga algo que les calle la boca y crean que el Dios que yo muestro es real. Pero es muy difícil por eso que te digo, ¿verdad? Porque estamos rodeados de publicidad engañosa, estamos rodeados de ahora las cosas son así, ahora el tiempo es diferente. Y Dios sigue demostrándonos todo el tiempo que sus principios son reales, igual que en aquel momento el pueblo de Israel. Fue Dios quien hizo bajar fuego del cielo y consumir inclusive el agua. Correcto. Fue Él, pero Correcto. tuvieron que verlo. Ahora, ¿qué pasa con nosotros cuando no es tan palpable, ¿verdad? Lo único que ellos tienen para ver es el Jesús que modelamos, vuelvo y repito, ¿verdad? Pero si nosotros nos devolvemos al asunto de yo, o sea, en el lugar donde fueres, haz lo que vieres, si yo entro en ese juego, perdimos no solo la guerra, las batallas y lo que sigue. Claro, y es que, bueno, eso que decías sobre lo que nos están vendiendo, prácticamente es lo que estamos hablando, guerra espiritual. ¿Quién es el que nos vende todas estas cosas? ¿Quién es el que trata de desviarnos al propósito que Dios nos envió? Jesús también estuvo peleando contra todo mundo. Él trajo un ideal, él trajo una prédica y la gente, bueno, la mayoría estaban en contra de él. Dice la palabra a cada instante que buscaban cómo matarlo. Es que cuando nosotros empezamos, hablábamos hace un momento extra, ¿cómo se llama? Fuera de cámaras, que prácticamente nosotros lo que estamos hablando, nosotros vamos a encontrar un montón de gente que tal vez no lo comparten y que siguen pensando de todo lo que les han metido en su cabeza, de todo lo que les vendieron y van a seguir pensando que era así. Por eso es que en la guerra espiritual hay una venda. Hay una venda en los ojos y la escritura lo dice, que en el momento en que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, la venda es quitada. Adri,
quizás para aportar algo ahí, Claro. mira qué interesante. Estaba reflexionando un poquito en este versículo que estábamos leyendo de Reyes 18:21. Ajá. Dice que en el 20, perdón, que Acab convocó a todos los hijos de Israel y a sus profetas. Qué increíble, porque tal vez estamos hablando ahorita del mundo, ¿verdad? Que el mundo estaba con una venda en sus ojos y no quieren creer, es una realidad. Lo que decía la hermana Rebeca, ya hay uno en los trabajos y todo, ve jovencitas que no creen en el matrimonio, no creen en tener familia, que son felices así, que prefieren todo para ellas y todo eso. Pero lo que me llama aquí, la atención aquí es que Acab estaba reuniendo al pueblo de Israel y a sus profetas. Él estaba reuniendo a gente conocedora, a gente que había visto milagros, a gente que sabía que el Señor los había sacado de un lugar de esclavitud, que había hecho milagros, que les había dado provisión en el desierto. O sea, gente que conocía a Dios, que había escuchado de Dios. Y esto es increíble porque hoy en día lo vemos también dentro de la iglesia de Cristo. Hay mucha gente que le sirve, que va a la iglesia, que conoce palabra, pero tienen una venda en sus ojos también. ¿Por qué? Porque tienen un pensamiento que se han dejado envolver por el mundo. Lo que decía Rebeca, ok, la publicidad del mundo. Dentro del pueblo de Cristo hay muchos cristianos light, que se lleva la vida al suave, que si de verdad no te dice soy cristiano, usted ni por la mente le pasa que esa persona sea cristiana y vaya a una iglesia. Y eso lo vemos todos los días. Yo a veces le he contado a mi esposo que en el trabajo me he encontrado gente ya y que me dice, yo soy cristiano, voy a una iglesia. Y ya, y si no me lo dice, no me lo creo, ¿verdad? Entonces, Usted los aquí yo me oye imagino, y ven el testimonio, es otra cosa. yo aquí me imagino a este profeta, ¿verdad? Allí dice que entonces acá convocó a todos los de Israel, cuando Elías viene y les habla y dice, solo yo he quedado. O sea, hoy tiene que levantarse un Elías y decir, yo he quedado. Decir, Señor, aquí estoy. Vamos a dar la lucha, vamos a seguir peleando, vamos a seguir guerreando, vamos a seguir clamando para que tus hijos, para que tu iglesia, cuando tú vengas, esté apercibida, porque aquí hoy en día, si el Señor viene, hay mucho pueblo de Dios, no hablemos del mundo, pero hablemos del pueblo de Dios, que está con una venda en sus ojos, que se conforman porque van un domingo a la iglesia, se conforman porque van y sirvieron, se conforman porque, qué sé yo, X servicio al Señor, y ya con eso ellos dicen estoy bien, pero realmente no hay esa comunión con el Señor, realmente no está esa búsqueda, realmente sucede lo que está aquí, que ellos están adorando otros baales, como decía Iván, y a todo lo que se levanta. Están entre dos pensamientos. Están entre dos cosas. Están claudicando, dice ahí el profeta. Hay ¿verdad? una película que me llamó la atención mucho, no sé si en algún momento la pudieron ver, es Cristiano la Secreta. Ajá. Hay mucha gente que están como el camaleón también, que depende de donde están, así se acomodan, ¿verdad? Porque qué vergüenza que van a decir que soy un pandereta. Yo creo que hoy en día tenemos que de verdad pelear la buena batalla, y aunque te critiquen, aunque te señalen, aunque te digan raro, aunque te juzguen, usted diga, Señor, solo yo he quedado. Que se levanten hombres y mujeres que de verdad estén firmes y digan, yo he quedado, y que confronten, que confrontemos. Claro. Amén, porque esto a mí me habla aquí de que le están hablando al pueblo de Israel, a gente que conocía, que escuchó de Dios. Y aquí Adriancito, para terminarle de aportar ahí lo que dice mi esposa, claro, aquí hay algo interesante. Aquí hay un conflicto, aquí hay una guerra, aquí en ese entorno hay una guerra que se está peleando porque estamos hablando de que el pueblo está siendo oprimido, de que el pueblo está siendo ahí acorralado, de que el pueblo no tiene libertad. Y este hombre se levanta y le dice, bueno, ustedes no tienen libertad, ustedes están oprimidos porque han vivido entre dos pensamientos. Ustedes tienen que escoger verdaderamente si quieren seguir a Dios o seguir viviendo como están viviendo, bajo esa opresión, bajo esa maldición en la que han caído, donde no pueden ni siquiera tener la libertad para clamar a Dios, para venir delante de Dios. Y Elías se levanta ahí. A mí me llama la atención que Elías se levanta, ¿verdad? Elías se levanta y dice, bueno, ok, hay un conflicto aquí, pero vamos a ver quién es Dios, cuál es el Dios verdadero. Y eso es lo que Dios quiere en estos tiempos para la iglesia, para sus hijos, para nosotros, que hemos quedado en estos tiempos donde ya lo dijo Rebequita y tiene toda la razón,
son tiempos difíciles, son tiempos donde esos pensamientos han venido a meterse, ¿verdad? Y han venido a crear un conflicto espiritual donde ha entrado el conformismo en el cristianismo, el estancamiento, ha entrado esa pasividad donde no nos damos a conocer, como lo decía Kenia, nos da miedo porque estamos ahí a la par de Baal y entonces no sabemos, ¿verdad? Si decir que soy de Dios o si soy de Baal, para no decir del mundo, ¿verdad? Y entonces estamos claudicando entre dos pensamientos. Entonces, qué importante, Adriancito, porque el arma más grande, más poderosa que Dios le ha dado a su iglesia se llama la oración. Amén. Es el arma más poderosa que Dios le dio. ¿Por qué? Porque la oración, ¿qué hace? ¿Qué hace la oración? La oración suelta el poder de Dios. Cuando nosotros oramos, Dios actúa. ¿Qué dice Jeremías 33:3? ¿Qué fue lo que hizo aquí Elías? Correcto. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabe? Dios le mostró a Elías algo, y no solo a Elías, al pueblo, y no solo al pueblo, a todos los profetas de Baal, quién era él. Pero tuvo que haber un hombre que se levantó y clamó, y dijo, bueno, ahora sí, si Baal es su Dios, pues entonces que consume ese holocausto, y ahí hicieron lo que tenían que hacer y no pasó nada. Pero cuando un hijo de Dios se levanta verdaderamente y clama a Dios, algo tiene que suceder. Y eso es a lo que Dios nos está llamando, Adriancito, Amén. a volver nuevamente a agarrar esas armas que Dios nos ha dejado, y principalmente la oración, que Adrián, es lo más y importante. qué importante acá, porque lo que dice mi esposo de Jeremías, clama a mí y te responderé. La oración, orar es hablar con Dios, es meterse en intimidad. Vea qué importante, porque si nos vamos aquí adelantándonos a los versículos, tal vez estoy adelantando, pero lo estoy tomando en relación con lo que está diciendo él de la oración, ¿verdad? Excelente. De meternos en oración, de clamar a Dios, de estar en continua comunión con Él. Qué importante. ¿A qué diferencia es lo que hizo Elías de clamar y de exhortar al pueblo y de demostrar el poder de Dios, a lo que hicieron los profetas? ¿Qué hicieron ellos? Y vamos al versículo 28, dice, y ellos clamaban a grandes voces, y dice aquí, y sajaban con cuchillos, con lancetas, conforme a su costumbre. Conforme a su costumbre. ¿Qué es lo que hace el mundo hoy? ¿Un puro ritual? ¿Qué es lo que está haciendo mucha gente hoy? En un puro ritual. Voy a la iglesia un domingo, voy a misa un domingo, después de ahí, ¿qué? Sigo mi vida de igual. Estamos haciendo un ritual. Dice aquí hasta chorrear la sangre sobre ellos. ¿Qué están estudiando este versículo? Tiempo atrás me llevaba que esto es un ritual satánico, lo que hacían los profetas de Baal. Correcto. En ese momento hicieron todo un ritual, porque dice aquí, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente, buscando en otra versión de la Biblia, dice que entraron en un trance profético. ¿Qué hace mucha gente hoy día? Está metida en puros rituales, en cosas raras, y ellos creen que están bien, y ellos dicen ya, y hay un dicho, ¿verdad?, muy popular, que el que reza y peca, como el que peca y reza empata, algo así. Ajá. Por ahí anda. Pero es una realidad. La idea es esa. Es una realidad que hay mucho ritual, y aún dentro de la iglesia se está viviendo un ritual, claro, pero aquí el Señor nos está hablando de que tenemos que meternos a clamarle a Él, a buscarle a Él, y dejar todo el ritual al que hemos venido a estar acostumbrados. Amén. Así es. Yo quiero aportar algo a lo que está diciendo Kenita, y para no perder la idea, yo creo que una de las cosas más importantes es entender que si queremos ser efectivos en la guerra espiritual y como cristianos y en nuestra vida, tenemos que entender que tenemos que ser radicales. No podemos estar un día sí y un día no. Necesitamos radicalidad en esta vida. Un día de estos, en un grupo, no sé si Becky se acuerda, yo les dije, si ustedes quieren meterme a mí dentro de una iglesia, digan que soy cristiana evangélica. Pero yo realmente soy
seguidora de Cristo. Si usted quiere poner un título en una religión, entonces póngame en cristiana evangélica. Pero si usted quiere que yo le diga qué es lo que yo creo, yo soy seguidora de Cristo. ¿Okay? Porque ahora, como decía Kenita, decir que sos cristiano, cualquiera es cristiano. Desgraciadamente, Pero y hasta que hace unos días, como, ¿serio? ¿En serio sos cristiano, verdad? Y a uno y a mí, ¿verdad? Yo que me quedo callada y se me salen los subtítulos. Y yo digo, Señor, pero porque uno se sorprende. Es que es una cara de sorpresa que es inevitable. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que entender que somos una contracultura. ¿Se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego? Ellos dijeron, no vamos a comer de la comida del rey y vamos a guardarnos. Y ellos dijeron, no nos vamos a doblegar. Ellos fueron muchachos radicales que creían en su Dios y como dijeron ellos, Él puede librarnos del horno, pero si no, tampoco importa. Pues seguiremos alabando. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? A ver, la radicalidad tiene que ser una característica en nuestra vida para poder ser contracultura, para que nuestras oraciones funcionen y para poder pelear esa guerra espiritual de la que estamos hablando. Entonces, todo va unido, todo es como un hilo conductor, ¿verdad? Correcto. Entonces, y usted tiene que entender, y las personas que nos están oyendo, que pongan atención. Usted no se puede poner a pelear una batalla y una guerra, que estoy orando por mi hijo, que estoy orando por mi marido, que estoy orando porque... Si usted primero no se pone usted delante del altar de Dios, porque usted no puede dar lo que no tiene, y su oración no va a tener poder si usted no está bien con Dios. Y hoy he escuchado a una amiga que yo le mando los links de las reuniones de nosotros, y ella me decía, le cuento, ¿verdad? Que estamos empezando con esta serie, y le digo, yo, ¿querés que te mande el link? Me dice, sí, claro, a mí me encanta, me dice. Pero ese... Se nos quedó Ivanita. Algo pasó ahí con la internet. no se consideraba que estaba bien, hay algo mal en ella, porque ella me dijo, uno tiene que estar muy bien, y como que se hizo para atrás. Yo dije, ok, el tema, por lo menos ella tiene claro eso, y es algo que tenemos que tener claro todos. Si vamos a pelear, tenemos que tener bien puesta la armadura, bien puesta. O sea, tenemos que estar en comunión con Dios, tenemos que estar a los pies de Él, y tenemos que cerrar todas las puertas, todos los portillos que por los que pueda el enemigo empezar a atacarnos, para poder nosotros empezar a pelear la buena batalla, ¿verdad? Y para estas cosas pues tenemos que ser radicales, porque desgraciadamente no puede ser un cristiano excelente, ¿verdad? Y tratar de tener un pie en el mundo y el resto del cuerpo al otro lado, no se puede. Perdón, Ivanita, ahí en ese momento se nos pegó un poquito el internet. Quedamos en donde dijiste que le habías mandado el link a tu amiga. Ajá. Y ella decía que para la guerra o sea, que es un tema muy apasionante para ella, pero que ella dice que no le gusta, que ella tiene que estar bien para poder pelear una guerra. Ella es cristiana. Y lo que me quiso decir ahí fue, o sea, no estoy tan bien como para eso, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros los cristianos hacemos eso. Ah, sí, yo sé lo que es guerra espiritual, pero no, ahorita no. No, y es que algo que está como algo que todos dijeron. Yo veo que, digamos, lo que decía Kenita y lo que decía Ivanita y Rebequita y Juancito. Si nosotros vemos aquí lo que la palabra dice que es correcto. Acab reunió a todos los hijos de Israel. Ahora,
es vacilón, no sé cuál palabra poder aplicar aquí, que como Interesante, interesante, sí, interesante. de cómo gente que era dentro del pueblo de Dios tenían otros dioses. Ahora, lo que dice Kenita, toda la razón. Acab reunió todo el pueblo, pero precisamente ¿por qué lo reunió? Porque Elías dice, hay dos pensamientos. Está sucediendo en la iglesia. Ustedes mismos lo acaban Sí, de claro. decir. Estamos dentro de la iglesia, pero no son de la iglesia. O sea, yo estoy dentro de la iglesia y cuando oyes a una persona decir que es cristiana y sus hechos no concuerdan con lo que dice, es lo que habla la escritura. Esas personas pierden autoridad. Jesús le decía al pueblo, hagan lo que dicen los fariseos, pero no lo que ellos hacen. O sea, le daba un 100%, le daba un visto bueno a lo que ellos decían, pero no compartía lo que ellos hacían, porque hacían completamente todo lo contrario a lo que hace la escritura. Por ejemplo, quiero irme a lo que la palabra está diciendo en este momento, que tuvo que haber un sacrificio de 2 bueyes para que se manifestara el poder de Dios. Hoy ya se hizo ese sacrificio y ya se está manifestando el poder de Dios. Por eso es que dice la escritura que Jesús hablaba con parábolas para que ellos oyendo no entendieran. ¿Y qué es lo que está pasando con la iglesia hoy? Parece que estuviera pasando lo mismo. Están oyendo, están yendo a la iglesia, pero no están comprendiendo lo que el Señor está diciéndoles. ¿Cómo es posible que lamentablemente las personas se están conformando con solo ir a la iglesia una hora? Lo que ustedes decían. Y cuando salgo, me transformo. Ya puedo seguir, ya, o sea, traemos como aquello, como eso, con lo que decía Rebequita, con lo que nos enseñó el mundo. ¿Qué nos enseñó el mundo? Tengo que ir a la iglesia tempranito para quitarme ya de ese compromiso. Ya cumplí, sí. O sea, ya fui a la iglesia, ya canté, ya hice todo. Ahora sí, me voy a la pachanga, a lo que sigue con lo demás. Es que el que peca y reza empata, Adri. Es eso. Y Es lamentablemente así. ni siquiera estamos rezando y haciendo mal empatando, porque le está ganando por goleada al mundo. ¿Cómo es posible que que 1 hora y 23 horas afuera, yo creo que no hay balance? Yo creo que no hay empate. Así es. Así es. ¿No es cierto? Y a lo que voy, lo que quiero decirles, porque ya se nos fue el tiempo. Lo que quiero decir en esta noche es que aquí hubo un sacrificio. Sí, amén. Y lo que decía Kenita, la persistencia en la oración. ¿Cómo le contestó Dios a Elías aquí? Le contestó derramando fuego sobre el altar. ¿Cuántas veces le habían echado agua a ese altar? 3 veces. Imagínense cómo estaba inundada esa zanja. No cualquier fuego iba a consumir esa agua. Algún fuego pequeñito la hubiera hecho hervir. O le hubiera sacado un poquito de humo. Lo hubiera calentado. La hubiera calentado. Pero ese fuego, dice la escritura, que lamió. O sea, dejó completamente seca esa zanja. Consumió la carne de los bueyes. Consumió el altar. Consumió todo. Ya se hizo ese sacrificio que consumió todo. Jesús en la cruz dijo, consumado es. Ya se había sido consumido todo.
se consumió su sangre. Dice que ya no había sangre en él, que cuando metieron la lanza lo que salió fue agua. Consumado es. Consumió su vida. Sacó lágrimas. Sacó sangre. Y consumió todo a nuestro Señor. Esos son los dos pensamientos que le traemos en esta noche. Y así como Acab reunió a todo el pueblo de Israel, hoy estamos reuniendo no solo a la iglesia, estamos reuniendo a los que no han aceptado al Señor en su corazón, para decirles que ya hubo un sacrificio y que ya dejen de vacilar, que ya dejemos de agarrar a Dios de vacilón. Pablo dijo en una de sus cartas, no erréis. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser. Hay gente que cree que las cosas que están haciendo se están burlando de la gente y se están burlando de Dios. Pero sabe, se les ha olvidado una cosa, que a Dios no se le pasa nada. No. Dios, dice la Escritura, que Él no va a necesitar testigos, porque Él mismo fue testigo. Amén. Porque Él está ahí en lo que hacemos. Lamentablemente, con todo esto que está pasando, ¿cómo se llama? Lo que está pasando en el gobierno, las estafas. La gente cree que Dios no lo está viendo. La Escritura dice muy claro que tenemos que dar cuentas aún de puestos de eminencia. No solamente en puestos de religión, si alguno le quiere llamar religión. No solamente a los pastores, no solamente a nosotros que nos toca predicar su palabra y decirle a la gente que hay un Dios que existe, que un Dios todopoderoso que le ama y que es necesario recibirlo, porque si no va para un lugar que no va a ser nada agradable. Y termino con esto. Ya se nos fue la hora. Termino con esto. Una mujer en un hospital a punto de morir. Sus 7 hijos llegan a verla y empieza a despedirse de cada uno de ellos. Y a cada uno, al final, les dice, no llores, dentro de un momento nos vemos. Pero al menor, al último, se despide, pero no le dice esa frase. El menor se queda con aquello en su corazón y le dice a su mamá, mamá, ¿por qué a todos les dijiste que dentro de un momento nos vemos y a mí no me lo dijiste? Y la mamá se volvió y le dijo, mi amor, porque tú no tienes a Jesucristo, no lo has recibido y no quieres nada con Él. Y como no quieres nada con Él, no te voy a poder ver en otro lugar. Aquel muchacho se fue con aquello y los hijos se reunieron con él y le dijeron, empezaron a orarle al Señor, a decirle, Señor, permite que nuestra madre pueda ver a nuestro hermano ser salvo. Y fue tanto aquello que caló en el corazón del menor que le dijo a su mamá, mamá, ¿qué tengo que hacer para que me digas esa frase igual que mis hermanos? Y la mamá le dijo, algo tan sencillo, solo recibe al Señor en tu corazón. Y el hijo dijo, sí, lo acepto, quiero cambiar. Hizo la oración con la mamá y a pocos 5 minutos de vida de su mamá, se despidió de él y ahora sí le dijo la frase, nos vemos dentro de un momento. No permita que esa frase no se la digan a usted. Nos vemos dentro de un momento. ¿Qué pasaría si esta noche el Señor tocara tu puerta y te dijera que ya es tu día, que ya es tu hora? ¿Le dirías a tus
a tus familiares, nos vemos dentro de un momento? ¿O qué les podrías decir? Yo quiero que tú hagas esta oración si tú no la has hecho. Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por todo lo que he cometido y por no haberte reconocido como el Señor de mi vida. Pero en esta noche acepto tu holocausto, acepto tu sacrificio que hiciste en la cruz y te recibo como mi suficiente Salvador. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que a partir de este momento también entren en promesa mi casa y mi familia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Creo que el Señor nos llevó por otro rumbo. Creo que esta noche fue espectacular. No me la esperaba. Y qué lindo porque ya se nos fue el tiempo. Y todavía falta más. Falta muchísimo más. Y yo les digo a ellos vacilando que yo creo que este tema se nos va a ir el añito. Yo creo que las embarazadas van a tener al bebé y van a poder ver todo el capítulo. Así que los instamos a que continúen viendo este programa. Nos vemos el próximo lunes, si Dios lo permite. Y esperamos que esta enseñanza esté calando en su corazón, le esté despertando. Pronto vamos a hacerlo en vivo para que usted pueda entrar aquí con nosotros, pueda hacer sus consultas y pueda aportar, si quiere aportar, o si tiene alguna duda que quiera debatir, pues bienvenido sea. Queremos bendecirlo, queremos ayudarlo y queremos que usted tenga la verdad, porque dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que Dios me los bendiga, que pasen una excelente noche, que descansen, y nos vemos, si el Señor así lo permite, el próximo lunes, o si no, nos vemos dentro de un ratito. Un ratito. Amén. Bendiciones, Chao. que Dios los acompañe, Buenas que noches. descansen. Hasta luego. Dios los bendiga. Buenas Amén. noches. Chao, Chao. chao.